Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a la dirección de Infosalud, Dirección General de Transferencia y Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 6 de mayo, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Queremos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas en final. Doctor Luján, equipo del Instituto Nacional del Niño Ministerio de Salud, adelante, estamos con ustedes. Buenas tardes con todos los participantes de Telemedicina. Tenemos el gusto de escuchar a la doctora Liliana Medrano Gutiérrez, médico cirujano del Instituto Nacional de Salud del Niño, y el tema que va a exponer es invaginación intestinal. Doctora, buenas tardes. Gracias, doctor Luján. Agradecida por la oportunidad de volver nuevamente con ustedes. Bueno, esta tarde voy a hablar sobre un tema muy importante en la edad infantil, que es la invaginación intestinal, ¿no? Como una causa bastante frecuente de obstrucción intestinal y de síndrome de intestino corto a largo plazo. En cuanto a la historia, la invaginación intestinal fue descrita más o menos hace 300 años, en 1674, por Barbet. Él fue el que realizó la primera descripción de esta enfermedad. Luego, en 1873, Jonathan Hutchinson realizó la primera cirugía exitosa en un niño de 2 años. Posteriormente, Hirschsprung realiza toda la revisión de la reducción de la invaginación intestinal mediante la reducción hidrostática. Y ya en 1959, Ravitch realiza las reducciones con enema de bario, que es un tipo de reducción hidrostática que corresponden al tratamiento médico de una invaginación intestinal, como veremos más adelante. ¿Qué es la invaginación intestinal? La invaginación intestinal también se llama intususcepción intestinal, ¿no? Y es la introducción de un segmento intestinal dentro de otro. Usualmente es de proximal a distal. El intestino, cuando se invagina o se introduce dentro del otro, va acompañado de su mesenterio y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la invaginación intestinal es la introducción de una porción del intestino sobre otra, a manera de telescopado. Entonces, tenemos acá dos porciones, porción proximal o intususceptum y la porción distal o intususcepsis. Como ya había mencionado, es una causa bastante frecuente de obstrucción intestinal en lactantes y niños pequeños, usualmente entre los 6 meses hasta los 18 meses. Más frecuente aún en menores de 1 año. Aquí podemos ver en esta imagen, en la imagen de acá, cómo se vería la invaginación intestinal si lo viéramos desde adentro. Este de acá es el intestino proximal, usualmente es el intestino ileal. Y el de acá es el intestino distal, usualmente colon. Bueno, esta es una imagen de una invaginación ilioileal. En cuanto a epidemiología, incidencia de la invaginación intestinal, usualmente se presentan 1.5 a 4 casos por 1000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en el sexo masculino con una relación al femenino de 3/2. La edad de máxima incidencia es de 6 meses a 18 meses, ¿no? Usualmente entre 6 meses y 9 meses con mucho más frecuencia, y mayor de 2 años es casi mínima la frecuencia. Está relacionado a ciertas estaciones, primavera, verano, mediados de invierno. ¿Eso a qué se relaciona? A la frecuencia de los virus. Usualmente en estas estaciones hay más incidencia de gastroenteritis o infecciones respiratorias, por lo cual es más frecuente en estas épocas del año. Existen 2 causas, la causa idiopática o primaria y la causa secundaria. La causa idiopática, donde no se encuentra una causa aparente, ¿no? Esto usualmente se relaciona a la presencia de los virus entéricos o virus respiratorios. Entre los virus entéricos más frecuentes relacionados a invaginación intestinal están los rotavirus, los reovirus, los virus ECO. Y los virus respiratorios tenemos a los adenovirus.
La presentación más frecuente es la ileocólica, en un 80%. En esta imagen podemos observar una intussuscepción, la más frecuente, ¿no? Como había mencionado, la ileocólica, ¿no? O iliosecocólica. Aquí, bueno, tenemos el intestino proximal, que vendría a ser el ilion. En la parte de acá es el ciego, ¿no? Y esta es la zona invaginada. Entonces es una ileocólica. Entonces tenemos que tener en cuenta, para reconocer una invaginación intestinal, digamos, las porciones. Esto de acá sería la porción proximal Al estómago. Proximal al estómago, ¿no? Proximal o a la boca. Esta es la porción distal, ¿no? Que es el ciego en este caso. Y aquí, bueno, no se ve, pero es la parte interna, tendríamos que determinar el punto guía, que es llamado el punto anatómico, o lesión anatómica visible. Si acá le hicieran un corte, podríamos identificar en la parte interna alguna lesión. Por ejemplo, si es que fuera de causa primaria o idiopática, usualmente podríamos ver microscópicamente la presencia de hipertrofia de las placas de Peyer, por un proceso respiratorio o por un proceso gastroentérico, ¿no? Producido por un virus. La parte de las placas de Peyer, que son el tejido linfoide del intestino, se hipertrofia. Y esa hipertrofia se va hacia la luz, produciendo así, mediante el peristaltismo, la invaginación del proximal al distal, ¿no? En el caso de una invaginación secundaria, ahí podemos ver algún punto identificable. En este caso, en otros casos, por ejemplo, podría ser la presencia de un pólipo, la presencia de un divertículo de Meckel, tumor carcinoide, entre otras. Como habíamos mencionado, entre las variedades, la más frecuente es la ileocólica, ¿no? O iliosecocólica, hasta un 80%. Estas van a estar distribuidas más frecuente hasta el colon transverso, hasta el colon ascendente y hasta el colon descendente, ¿no? Un 80%. Las siguientes variedades en menor frecuencia son las ilioileales, secocólicas, colocólicas y las yeyunos y yeyunales con mucha menos frecuencia. En cuanto a la patogenia, como ya había mencionado, hay dos invaginaciones, la primaria y la secundaria. La primaria, usualmente idiopática, pero se relacionan a las infecciones por virus, ¿no? Si es una infección por vías respiratorias, usualmente adenovirus, o si es una gastroenteritis, los rotavirus, reovirus. Esto produce una hipertrofia de las placas de Peyer. En el caso de una invaginación secundaria, vamos a buscar el punto guía, que es la lesión anatómica reconocible, o sea, hay una lesión visible a la anatomía macroscópica. Esto es una frecuencia de 2 hasta el 12%. Aquí están la lista de los puntos guías anatómicos identificables. A la cabeza, el divertículo de Meckel es lo más frecuente que encontramos. También podemos encontrar apéndices, en el caso de apéndices invertidos o invaginados, cuando hacen a veces algunas cirugías, pólipos. Los pólipos, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Peutz-Jeghers, bastante reconocida, bastante frecuente, relacionada a invaginación intestinal, páncreas ectópico, tumores carcinoides, hematoma de la submucosa, como la púrpura de Henoch-Schönlein, también frecuente, linfomas, amartomas, cuerpos extraños, duplicación intestinal, la fibrosis quística. La fibrosis quística usualmente también cursa con invaginación intestinal, ¿no? Esto se debe a la presencia de secreciones espesas a nivel del intestino, que también forma como una sobreelevación sobre el intestino, que lo puede reconocer como si fuera un punto guía. Es bastante frecuente en las invaginaciones recurrentes. Aquí en este gráfico podemos ver la historia natural de la invaginación. Como había mencionado, al introducirse el segmento del intestino proximal sobre el distal, no solamente se introduce el intestino, también se introduce el mesenterio. Entonces, se va a producir una compresión de la pared intestinal y el meso.
Esto va a producir a su vez una obstrucción venosa y linfática, más edema de pared, compromiso de la circulación arterial y necrosis intestinal. Entonces, esto de acá es importante para poder llegar al diagnóstico precoz de esta enfermedad, ya que si nosotros diagnosticamos cuando está en periodo de necrosis intestinal, el paciente tiene más complicaciones, incluso puede llegar a la muerte. En esta imagen podemos ver lo que ya le había mencionado, el punto guía. El punto guía más frecuente es el divertículo de Meckel. Aquí está invaginado, ¿no? Aquí se ve la invaginación. A la vista laparoscópica podemos ver aquí también la invaginación. Y en la cirugía se puede ver acá el divertículo de Meckel, ¿no? Hasta necrosis del divertículo de Meckel. Ese es el punto guía más frecuente identificado en una invaginación intestinal secundaria. Aquí tenemos otro ejemplo de punto guía. Este es un niño con síndrome de Peutz-Jeghers, que pueden verlo porque tiene unas manchas a nivel de los labios, que se encuentra una lesión polipoide a nivel del intestino. Este pólipo hace que produzca una invaginación del proximal al distal, ¿no? Usualmente la edad de invaginación intestinal es de los 6 meses a 18 meses, pero si ustedes encuentran un niño preescolar o escolar que tiene signos de una invaginación intestinal, siempre hay que pensar en una causa secundaria. En este caso es por un pólipo, ¿no? Que se relaciona al Peutz-Jeghers, pero también se pueden encontrar otras causas. A veces pueden debutar con la invaginación intestinal, por ejemplo, en el caso de los tumores. Aquí, bueno, es el pólipo que está dentro del intestino proximal. Y en la parte más externa se ve el intestino distal, ¿no? Es así como se produce la invaginación intestinal. Como ya le había mencionado, en los casos de púrpura de Henoch-Schönlein también es relacionado a invaginación intestinal. Es un cuadro bastante frecuente. En cuanto al cuadro clínico de la invaginación intestinal, ¿cómo nos va a venir un paciente que tiene invaginación intestinal? Usualmente es un niño pequeño, de 6 meses a 18 meses, eutrófico, aparentemente sano, sin mayor comorbilidades. ¿Qué viene la emergencia? El familiar refiere que unas semanas atrás estuvo con un proceso respiratorio o con un proceso de gastroenteritis. Y acude porque tiene un cuadro de dolor abdominal intenso, ¿no? Pero por momentos está tranquilo. Eso es usualmente cómo nos va a llegar un paciente con invaginación intestinal. Entonces, ¿qué síntomas voy a encontrar en este paciente? El síntoma más frecuente son los vómitos. Inicialmente son vómitos lácteos de contenido alimentario. Mientras más avance el cuadro clínico, los vómitos se van a tornar biliosos. El otro signo, mucho más frecuente y característico de la invaginación intestinal, es el dolor abdominal, hasta en un 83% de los casos. El dolor abdominal en estos pacientes se caracteriza porque es un dolor de inicio súbito, de un momento a otro, tipo cólico o intermitente, y entre los accesos de dolor el niño va a estar tranquilo. Usualmente el dolor dura 3 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos. Y entre esos periodos el niño se encuentra tranquilo, durmiendo, incluso jugando. Pero mayor a 12 horas, las crisis de dolor se acortan y el niño empieza a sentirse aletargado. O sea, ustedes lo van a ver como con trastorno del sensorio, bastante dormido, ¿no? Otro signo frecuente es la presencia de sangre o deposiciones mucosas con sangre por el recto, la famosa jalea de Grosella. Este es un signo que nos indica que hay una isquemia intestinal, que el intestino ya está sufriendo, pero no es un signo precoz, es un signo tardío. Cuando yo encuentro jalea de Grosellas, el examen físico nos indica que es una invaginación intestinal ya complicada, que tiene varias horas de evolución y requiere tratamiento quirúrgico urgente.
la letargia que ya les había mencionado. También se acompañan de diarreas, pero esta diarrea no es una diarrea abundante, usualmente es una diarrea escasa. Al examen físico, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en estos niños? Al examen físico lo que se va a encontrar es una masa. En esta imagen podemos ver la masa. Usualmente la masa tiene forma de salchicha con una concavidad superior. La masa la vamos a encontrar a nivel del epigastrio o a nivel del cuadrante superior derecho. ¿Ya? ¿Qué significa? Siempre recordar que la invaginación intestinal más frecuente es de localización iliocecal, por lo cual el ciego, el ilion va a estar metido dentro del ciego y el ciego metido dentro del intestino del grueso, pero en la parte ascendente. Entonces la masa se va a encontrar en la parte superior, porque cada vez se va introduciendo mucho más. Aquí se va a encontrar la masa y en el cuadrante inferior derecho, que corresponde a la zona de la fosa ilíaca derecha, vamos a encontrar el signo de Dance, que es cuadrante inferior derecho vacío, ¿no? Entonces la masa va a estar en la parte superior y en la parte inferior derecha se va a encontrar vacío. ¿Por qué? Porque la cabeza de la invaginación se va a encontrar por arriba, de acuerdo a la localización de la invaginación. La triada clásica de la invaginación intestinal es dolor, deposiciones con sangre y la masa abdominal, pero esto solamente se presenta hasta en la tercera parte de los pacientes, por lo cual nunca hay que esperar a que tenga los 3 signos para poder diagnosticar. Con solamente el dolor ya se puede llegar a un diagnóstico de sospecha. En cuanto al diagnóstico diferencial de la invaginación intestinal, en niños muy pequeños, el cólico de gases, gastroenteritis, hernia inguinal estrangulada, vólvulo intestinal, apendicitis aguda complicada, también con el prolapso rectal. En estadios graves de la invaginación intestinal, la cabeza de la intususcepción puede prolapsarse a través del ano, ¿no? Y uno puede identificar, ¿no? Y se puede confundir con un prolapso rectal. La diferencia es que en el prolapso rectal no hay vómitos y tampoco hay un cuadro séptico. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero el cuadro clínico, la historia clínica. Nos lleva a un diagnóstico de sospecha. El diagnóstico confirmatorio serían con los exámenes auxiliares de imágenes, como radiología, ecografía, sobre todo ecografía. Y el gol estándar es el enema de bario o contraste, que sirve no solo para diagnóstico, sino también como un tratamiento médico no quirúrgico. En cuanto a la radiología, en la invaginación intestinal, al inicio de la enfermedad, la radiología va a estar normal. Pero conforme la enfermedad avance, vamos a encontrar signos de una obstrucción intestinal. Vamos a encontrar signos de una obstrucción intestinal, ¿no? Hay que evidenciar o visualizar la conformación del gas hasta el colon, la presencia de niveles hidroaéreos, ¿no? Nos ayuda sobre todo para descartar otras causas. La ecografía es un examen de ayuda diagnóstica bastante útil, tiene una sensibilidad de casi el 100% y de una especificidad también del 100%. La ecografía la vamos a utilizar para determinar los signos clásicos de una invaginación intestinal, así como también la presencia de líquido libre en cavidad, y también nos ayuda a diagnosticar algún otro tipo de causa como diagnóstico diferencial. En cuanto a la ecografía, tenemos 2 signos ecográficos, en el corte transversal y en el corte longitudinal. En el corte transversal vamos a tener el signo en diana, el signo de la dona también, picarón o tiro al blanco. ¿Qué consiste? Consiste en la presencia de 2 anillos de ecogenicidad baja separados por un nodillo hiperecoico. Acá es hiperecoico. Entonces aquí podemos ver los 2. El centro, que sería el intestino invaginado, y el exterior es el intestino, el intususcepción. El signo del pseudo riñón es al corte longitudinal.
¿no? Aquí también son capas concéntricas o anillos concéntricos, ¿no? Hipo e hiperecogénicos, que también determinan o nos muestran las dos intestinos, ¿no? Tanto el invaginado como el no invaginado. Aquí está al corte transversal, ¿no? La imagen en diana. Este es el interior y este es el otro intestino. Este es un algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Usualmente el corte es el tiempo de enfermedad usualmente menos de 24 horas. Menos de 24 horas y más de 24 horas. Entonces tengo un niño que ya sospecho de una invaginación intestinal, le tomo los exámenes laboratorios, su radiografía de abdomen. Si tiene un tiempo de enfermedad de menos de 24 horas, yo estoy pensando en que es una invaginación no complicada. Si tiene más de 24 horas, una invaginación ya complicada. ¿Complicada con qué? Con peritonitis, con perforación, con necrosis, ¿no? Con sepsis quizás. Entonces, si el tiempo de enfermedad es de menos de 24 horas, yo puedo iniciar con un tratamiento médico no quirúrgico, que es la reducción, que puede ser hidrostática, con agua o contraste, y la neumática, que es con aire. Si tengo más de 24 horas, voy directo al tratamiento quirúrgico. Si mi reducción en un niño con tiempo de enfermedad menos de 24 horas no fue exitosa, también voy al tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento no quirúrgico. Tengo a un niño con invaginación intestinal ya diagnosticada. Lo primero que hacemos es colocar al niño en ayuno. Se le coloca una sonda nasogástrica para descompresión gástrica. Los fluidos intravenosos. Usualmente estos niños cursan con un cuadro de deshidratación. Entonces se le da la fluidoterapia adecuada, antibióticos profilácticos. Tiene menos de 24 horas, recurro al tratamiento no quirúrgico, que sería la reducción hidrostática o neumática. Usualmente acá en nuestro hospital no hacemos el tratamiento con reducción hidrostática o neumática, ya que como es un centro de referencia, nuestros pacientes usualmente llegan con tiempo de enfermedad mayor de 24 horas. En quienes no hacer la reducción hidrostática o neumática, primero, tiempo de enfermedad más de 24 horas, y aquellos que ya tienen alguna complicación. Peritonitis, perforación, progresión de la sepsis, necrosis intestinal. En el colon con enema, esta es la imagen característica, que es el signo del menisco. Menisco, esa parte de acá, como una semiluna. Esto de acá es la cabeza de la invaginación, ¿no? Es con un medio contrastado. Acá también se puede ver la cabeza de la invaginación. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, hay dos tipos de reducción radiológica, la reducción hidrostática y la neumática. De estos dos, la que tiene la mayor tasa de éxito es la reducción neumática. La reducción hidrostática utiliza el enema hidrostático, que es la sustancia contrastada. Anteriormente utilizaban el cloruro de sodio, actualmente usan sustancia de contraste hidrosoluble. Lo que se hace es, se coloca al paciente en decúbito ventral, se le coloca una sonda Foley, usualmente de 3 lúmenes, y se le coloca el contraste, pero a través de una altura de más o menos 1,5 metros. Entonces acá se usa la regla de los 3, una altura máxima de 3 pies o 150 metros sobre el paciente, máximo 3 intentos, y por reducción máximo 3 a 5 minutos. Cuando sé que está exitoso mi tratamiento, cuando la cabeza de la invaginación pasa la válvula iliocecal y se puede ver flujo libre del contraste. Por ejemplo, en esta imagen acá está la cabeza de la intususcepción. Se le administra sustancia de contraste a través de la sonda Foley en el recto, ¿no? Y el contraste va a ir pasando tiene que sobrepasar la cabeza de la intususcepción hasta llegar a la válvula iliocecal. Es decir, el contraste tenemos que verlo en intestino delgado. En la reducción neumática
lo que es igual, el paciente en la misma posición, se coloca la sonda y se va a administrar a través de la sonda aire. Usualmente se coloca un esfingomanómetro que nos va a medir la presión que vamos a administrar, ¿no? Máximo tiene que ser 120 milímetros de mercurio. Se hace con seguimiento fluoroscópico y, como había mencionado, tiene la mayor tasa de reducción comparado con la reducción hidrostática. Es importante solo realizar, estos procedimientos se hacen en una sala de radiología, lo hace usualmente el radiólogo intervencionista, ¿no? Y este procedimiento solo se debe realizar si es que en la institución se cuenta con un cirujano pediátrico que pueda resolver una probable complicación, o sea, no sea exitosa la reducción. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. Bueno, la imaginación intestinal tiene el tratamiento quirúrgico. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico son las siguientes. Cuando ya hay peritonitis o de repente neumoperitoneo, nos puede indicar que ya está complicada la invaginación. Cuando se produce una perforación después de la reducción radiológica, cuando hay fallo de la reducción radiológica, cuando mi paciente está en muy mal estado general, con sepsis, cuando existe la presencia de un punto de partida, como habíamos mencionado, si el paciente sospechamos que tiene un divertículo de Meckel, pólipos, van directo al tratamiento quirúrgico. No esperamos en hacerle un tratamiento con reducción radiológica. Si el cuadro es recurrente, por ejemplo, los niños que tienen poliposis, que son los Peutz-Jeghers, tienen más de un pólipo a nivel del intestino. Entonces, usualmente se pueden invaginar cada uno de estos pólipos en situaciones distintas, por lo cual estos pacientes van directamente al tratamiento quirúrgico. Cuando indico resecar el segmento de intestinal, cuando no se puede reducir, o sea, si yo hago mis intentos de reducción manual en el acto operatorio y no se puede reducir, este va a tratamiento con resección intestinal. Si después de reducir encuentro un intestino que tiene una perforación o está necrosado, también se hace la resección intestinal. Si encuentro yo un punto guía anatómico, también se le hace la resección, ¿no? ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Usualmente se hace una presión suave a nivel del intestino distal sobre el proximal, sin tirar del ilion, y se puede realizar o no la apendicectomía. Aquí en estas imágenes podemos ver el tratamiento quirúrgico. Usualmente el paciente está en decúbito dorsal, se le puede hacer, como esta es la localización frecuente de la imaginación, se le hace una incisión sobre la masa, ¿no? Que puede ser supra o infra, ¿no? Transversa, en el lado derecho. Al exponer las asas intestinales se visera el intestino invaginado y se hace una tracción suave sobre el intestino distal. Este es el proximal, esta es la invaginación y este es el distal. Lo que se hace es una tracción suave sobre el intestino distal. Aquí se sigue, como se ven aquí, ya está un poco más invaginado, desinvaginado. Después de que yo ya realicé la tracción, ya se desinvaginó, yo reviso el intestino. Si el intestino que estuvo dentro se encuentra con isquemia, necrosis o con perforación, lo que se hace es la resección. Se resecciona el asa, ¿no? Aquí podemos ver todavía otro ejemplo, cuando hay una necrosis intestinal, o a veces puede abarcar incluso la válvula ileocecal y el ciego. Usualmente hacemos anastomosis término-terminal en caso de que no haya una peritonitis, pero si el tiempo de enfermedad fue mayor y ya hay un cuadro de peritonitis, se puede realizar una ostomía. Aquí hay un ejemplo, se realiza la reducción, sin embargo, eso no se puede reducir, entonces se va hacia la resección, ¿no? Se resecciona todo el segmento.
y se hace una anastomosis terminal. La laparoscopía. En nuestra institución usualmente tratamos las invaginaciones intestinales mediante laparoscopía, pero sería video asistida. ¿Por qué? Porque le colocan los trócares, se identifica la invaginación, se hace igual la tracción suave sobre el segmento distal y a la vez se le introduce una sonda Foley en el recto y también se le administra aire. Y de esa manera podemos ver in situ cómo se va reduciendo, ¿no?, con el aire que está dentro o en la luz del intestino. Ayuda a realizar la reducción, ¿no? Entonces, las ventajas de la laparoscopía son la capacidad de diagnosticar la completa reducción cuando no está claro después de una reducción neumática, ¿no? De esa manera se evita la laparotomía completa o los casos de recurrencia, ¿no?, que a veces pueden ser las recurrencias hasta el 7%. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartirles sobre invaginación intestinal. Siempre recordar que es importante el diagnóstico precoz para evitar las probables complicaciones posteriores del paciente, como pueden ser intestino corto y muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctora Lilian Medrano Gutiérrez, especialista en cirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Un gran honor tenerla con nosotros. Y llegamos entonces a las preguntas a través del chat. Doctora, nos habían preguntado con respecto al tratamiento de su nos encontramos en un establecimiento de cómo debería ser la hidratación, qué otras medidas tendríamos que indicar, quizá otros exámenes de laboratorio, y en el caso del antibiótico, también qué antibiótico podríamos usar. Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico de sospecha de nuestro paciente con invaginación intestinal, tenemos que iniciar con las medidas generales. Al paciente se le coloca una vía endovenosa, se le hidrata, bueno, necesita cloruro, que usualmente es 20 miligramos por kilo de peso, su hidratación con dextrosa y electrolitos, se lo deja en NPO, se le coloca una sonda nasogástrica definitivamente para poder descomprimir el estómago, ¿no?, y también impedir el pasaje de contenido hacia la parte de la invaginación. También se le coloca antibióticos profilácticos. Usualmente nosotros utilizamos aquí la clindamicina previa al tratamiento. También se puede utilizar la cefazolina y el metronidazolina como tratamiento profiláctico. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se le piden todos los prequirúrgicos ya necesarios para programarlo para una eventual cirugía, ¿no? Si en los exámenes que se solicitan, por ejemplo, el hemograma, el hematocrito está disminuido, es necesario contar con paquete globular para una cirugía, ¿no? Pero lo importante de un paciente que ya hemos tenido el diagnóstico de una invaginación intestinal es la hidratación endovenosa, porque por la deshidratación el paciente también se nos puede descompensar. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Bien, la primera nos dice, ¿una complicación mayor sería el síndrome de intestino corto? Sí. ¿Cómo me dijo? Dice así, ¿una de las complicaciones mayores sería síndrome de intestino corto? Sí, sí. Lo que sucede es que mientras más tiempo de enfermedad del paciente, esta cabeza de la intussuscepción va a seguir avanzando. Avanza al ciego, al colon ascendente, al transverso, al sigmoide. Entonces, al hacer la desinvaginación, a veces no es posible reducir totalmente esta intussuscepción. Y al no poder reducirse, el tratamiento es la resección intestinal. Entonces, el paciente a veces se queda con mucho menor longitud de intestino. Algunos llegan a tener síndrome de intestino corto, que hemos visto aquí en el hospital con relativa frecuencia.
Otra de las complicaciones probables es que el niño pueda quedar con una ostomía, dependiendo de la localización. A veces cuando abarca mucho ilion del intestino, ¿no? A veces incluso pueden tener invaginaciones yeyunales y al niño lo someten a una yeyunostomía que requiere de largo tiempo hasta poder hacer la anastomosis. Entonces, alarga la movilidad del paciente. Excelente, doctor, muchísimas gracias. También nos han preguntado, ¿por parásitos podría generar cuadros de invaginación intestinal? ¿Cómo es el caso de parásitos en la selva? Sí, está reportado que también, porque la parasitosis, usualmente los parásitos están en la luz intestinal y pueden emerger, ¿no?, sobre la pared, y el organismo lo puede confundir como que fuera el bolo alimenticio. Y por el peristaltismo se puede producir una invaginación. En el hospital hemos visto un caso por este cuadro, pero sí se puede presentar. Se le considera que también podría ser un punto guía, como ya les había mencionado. Muchísimas gracias, doctora. También nos han preguntado si en la experiencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño es más frecuente las cirugías o el tratamiento no quirúrgico. Ya. Aquí el hospital es un centro de referencia. Usualmente vienen pacientes referidos de otras instituciones de provincia. Usualmente no llegan con tiempo menor de 24 horas, llegan con un tiempo mayor de 24 horas, ya con un cuadro moderado, digamos, de invaginación intestinal. Entonces, en ellos no es posible realizarles el tratamiento no quirúrgico, ellos van directo a cirugía. Muchísimas gracias, doctora. También nos han preguntado, dice, usualmente desde la sospecha hasta la confirmación diagnóstica, ¿cuánto tiempo debe pasar como máximo para evitar la necrosis intestinal? ¿Para evitar qué? La necrosis intestinal. Ya. Usualmente dentro de en realidad depende de la edad del paciente. Como estos son pacientes pequeños, usualmente se suelen complicar mucho más rápido. El tiempo de corte son las 24 horas. Más de 24 horas yo estoy pensando en que mi paciente ya tiene una necrosis intestinal, un cuadro sugerente de una obstrucción intestinal. Entonces, ni bien tenga el paciente con la sospecha, yo le hago una ecografía. Con la ecografía ya puedo intentar el tratamiento quirúrgico. Prácticamente la ecografía me diagnostica casi todos los casos de invaginación intestinal. Excelente, doctora, muchas gracias. Nos han preguntado también si es que hay estadísticas sobre el tratamiento no quirúrgico. Aquí en el hospital del niño no hemos logrado, al menos durante todo el tiempo, más o menos unos 10 años, no se ha realizado tratamiento radiológico por el tiempo de enfermedad, como ya les había mencionado. Pero sí se hace el tratamiento mixto, ¿no?, con la laparoscopía. Pero con el uso de enema o aire no se ha realizado, no tenemos reportes. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Luján, ¿algunas preguntas para la doctora Lilian Medrano? Sí, doctora Medrano. El examen clínico o el examen auxiliar más frecuente que hay en una zona no tan alejada de la radiografía. Si yo le tomo una radiografía a ese paciente o el personal le toma una radiografía, ¿cómo diferenciar, ¿no?, una radiografía o una invaginación de un pólulo? ¿Ambos son emergencias? Sí, la invaginación, tanto la invaginación como el vólvulo, usualmente en los niños es el vólvulo de intestino medio, son emergencias, ¿no? Inicialmente en la invaginación, en la radiografía va a estar absolutamente normal, ¿no?, como de cualquier otro paciente. Pero mientras más avance la enfermedad, por ejemplo, en una invaginación de más de 24 horas, ya en la radiografía se van a ver niveles hidroaéreos, ausencia del pasaje de gas distal, ¿ya?, y la presencia a manera de una masa en cuadrante superior derecho. Se ve como una radioopacidad
a nivel del cuadrante superior derecho con escaso aire distal. A diferencia de un vólvulo, ¿no?, que se puede ver la imagen del omega, o la imagen del omega. La imagen del omega a nivel de todo el abdomen, ¿no?, o cuadrante superior izquierdo usualmente presente. Que también, si es que el vólvulo estuviera perforado, puede presentarse un homoperitoneo o niveles hidroaéreos. Igual, las dos tienen conducta quirúrgica y requiere un tratamiento quirúrgico. ¿En ambos casos hay niveles hidroaéreos? Solo si está complicado. Puede haber en el vólvulo de sigmoides, vólvulo de intestino medio puede haber niveles hidroaéreos, sobre todo un nivel hidroaéreo único a veces. La imagen omega se refiere que son dos imágenes como... No. ¿Como el 8? Como el 8. El número 8. Como el 8. A ver, explícalo. ¿La imagen del omega? Sí. Usualmente, se ve... No tiene, ¿no? No tengo la imagen. Explícalo. Bueno, la imagen del omega se ve a nivel... Bueno, en esta imagen podemos determinar, ¿no?, como una imagen ovoidea grande a nivel del cuadrante superior izquierdo, que puede rebasar la cicatriz umbilical, en el caso de un vólvulo. Y en la imaginación más en la imaginación se ve a nivel del cuadrante superior derecho a especie de una masa, pero usualmente tiene la densidad de la imagen de la pared, ¿no?, de las partes blandas, o sea, como un tono radiopaco. En el vólvulo hay aire. En el vólvulo es aire, en el otro es más radiopaco. 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 En el vólvulo es usualmente más oscuro, ¿no?, aire. Muy bien, doctora, gracias. Continúe, doctor Ortega. Y otras consultas, sí han llegado otras preguntas al chat. Nos preguntan, ¿se podría intentar una reducción no quirúrgica en un hospital 2.1? Si es así, ¿cuáles serían los exámenes de apoyo al diagnóstico mínimo que se necesitarían? Ya. Las reducciones se pueden intentar siempre y cuando haya un médico especialista en cirugía que podría resolver una probable complicación. Porque usualmente estos procedimientos pueden tener hasta un 2% de posibilidades de desarrollar perforaciones. Si al realizar el procedimiento también no es exitoso, tiene que ir a cirugía, por lo cual debe contar con un especialista en cirugía. En cuanto a los exámenes que les había mencionado, hemograma, bioquímico, grupo de factor, para poder realizarlo. Gracias, doctora. Con respecto a las recurrencias, ¿hay recurrencias en pacientes que ya han tenido entonces invaginación intestinal? Reporta hasta un 6% de recurrencias. Si el paciente presenta una invaginación intestinal y se presenta una recurrencia, se puede intentar un tratamiento médico, no quirúrgico, en la segunda oportunidad. Si esto es exitoso, ¿no?, se puede dar de alta al paciente, pero si se presenta una tercera recurrencia, van directo a tratamiento quirúrgico, ya que las recurrencias están relacionadas a la presencia de los puntoguías, por lo cual hay que descartar otras enfermedades como poliposis, tumores, divertículo de Meckel, etc. Excelente, doctora, muchísimas gracias. ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Relacionadas a la presencia de los puntoguías, tumores, divertículo de Meckel, etc. Niños aparentemente sanos que vienen con un cuadro de una infección respiratoria o una infección gástrica o una infección gastrointestinal, ¿no? Es importante el diagnóstico precoz de los síntomas y la ayuda de los exámenes diagnósticos para evitar que este paciente tenga una complicación posterior. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones y le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y para el doctor Juan y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchísimas gracias. Doctor Ortega, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.